1, 2, naranja. Naranja. Es difícil en este gobierno. Aquí nosotros hicimos el Paz Rock y metimos grupos de punk, de metal, de hardcore. Además de un pogo fenomenal y enorme, Sí. aquí no hubo heridos, Sí. no hubo muertos, no hubo rabia, no hubo nada. Hubo una idea de que podemos existir juntos. Bien. Está raro tu asunto. Bienvenidos a Me la Juego con Pulso, amigos de Pulso. Es un placer estar hoy acompañándolos desde el Ministerio de Culturas, las Artes y los Saberes. Bienvenido, ministro Juan David Correa, ¿cómo estás? Hola. ¿Te puedo gracias. decir Juan David o ministro? Como tú quieras. Como yo quiera, bueno, Juan Vamos a David. jugar, me así siento que Juan David es mejor, ¿no? Juan David es como más chévere, más parchado. Te voy a explicar más o menos cómo es el juego. Hay varios colorcitos. Cada color es como referente a, por ejemplo, las comunidades, los jóvenes, el medio ambiente. Tenemos un poco de todo. Tú vas a lanzar el dado, tú eres esa fichita roja que está ahí. Y dependiendo del color, pues vamos a hacer las preguntas y vamos hablando de todo lo Muy que se bien. viene para el ministerio. Lo blanco, eso sí te voy a decir, te va a tocar dibujarlo a ti. Entonces yo te voy a preguntar y tú nos vas a contar esa historia de lo que yo te pregunte dibujado. Arranque pues. 3. Un minuto para adivinar lo que yo dibuje. Azul. Azul, listo. Vamos con comunidades. Bueno, esta sí es muy fácil. Esta sí es muy sencilla. A ver. A ver. En Poporo, Quimbaya. Muy bien, perfectamente. Entonces ya sabes para dónde vamos. Bueno, más o menos. Quiero hablar precisamente de esa sentencia de 2017. Se supone que íbamos a pedirle desde hace tiempo a España, precisamente a la colección Quimbaya, cómo va eso, y quiero saber que le expliquemos a nuestros amigos de Pulso por qué es tan importante recuperar esa colección. Es importante porque el patrimonio colombiano le pertenece a las culturas de este país, y esta sentencia lo que busca es un acto de reparación y de restitución con un regalo que se hizo de manera espuria. Espuria quiere decir que a un presidente colombiano en el finales del siglo XIX le dio por regalar algo que no podía regalar, ni más ni menos que la colección Quimbaya. Esos objetos pertenecen a este lugar. Es como los desastres de la guerra de Goya, pues le pertenecen a España y tiene sentido que estén allá. La cultura quimbaya es muy importante para el país. Es una cultura que habitó extensos territorios, no solo en el eje cafetero, sino en los valles del río Magdalena. Es una cultura que queremos estudiar más. Y estos objetos que se encontraron en una hacienda y que fueron objeto de guaquería, vendidos en parte a este presidente de apellido Holguín los regaló a España, pues significan de alguna manera empezar a repensar también cuál es nuestro lugar en el mundo. Yo creo que los países tienen dignidad y tienen que reclamar las cosas que pertenecen a sus culturas. ¿En qué vamos? En que enviamos una carta, la carta aún no la han contestado. No quiero quedarme yo como el coronel que no tenía quien le escribiera. Sí, Espero que nos contesten sí. la carta. Muy bien, bueno, esperemos entonces que esa carta Me sea fue bien, prontamente gané, ¿no? respondida. ¿Puedo Ganaste, seguir? hay punto, entonces ahí ganaste punto. A ver, vamos con otra. 2. 1, 2, naranja. Naranja. Es difícil en este gobierno. Dios, bueno, a ver, ¿cómo hago esto? Hagamos, digamos que es esto aquí. Una bicicleta ascendiendo, una pista, una montaña, una nota musical, formación artística, tristeza, alegría. 4-11 octubre. Uy, fue pucha, estoy despistado. No sé qué más dibujar. ¿El Festival de las Artes Vivas o qué? Muy bien, muy bien, muy Pero bien. está raro tu asunto. Yo les Sí, no. advertí que no era tan buena dibujando. Lo siento. Quiero que le contemos precisamente a nuestros espectadores de Pulso este proyecto que se inauguró hace muy poco y que precisamente le apunta a las artes vivas, la música, el teatro, el circo, todo, digamos que este espectro cultural acá en Bogotá. Mire, para la gente joven que nos está viendo, yo lo que les diría es cuando yo era joven, como muchos de ustedes, en esta ciudad se hacía un festival enorme que se llama el Festival Iberoamericano de Teatro. Esto quiere decir que desde mis 12 a mis más o menos 38 años, durante 20 años, los jóvenes de esta ciudad teníamos la posibilidad de ir a un festival,
teníamos la posibilidad, no sé si los jóvenes de hoy oigan a Manu Chao, que en ese Claro. entonces tenía una banda que se llama Mano Negra, por eso vino Mano Negra aquí a la Plaza de Bolívar y eso hubo un desorden tremendo. Crearon un expreso del hielo que fue de aquí de Bogotá a Santa Marta con tatuadores, cirqueros. Aquí vinieron los comediantes, había teatro ruso, o sea, uno la Semana Santa de cada 2 años lo que quería era quedarse en Bogotá Claro. porque venía el mundo aquí. Sí. Entonces ese festival se terminó, lamentablemente murió Fanny Mique y pues eso entró de alguna manera en lo que entran las lógicas en Colombia, que son en disputas innecesarias a mi Claro. modo de ver, y ese festival fue desapareciendo. Bogotá no tiene un gran carnaval, si lo podemos llamar de esa manera. Sí. Y yo creo que ese era el gran carnaval de Bogotá. Entonces, desde el ministerio, en conjunto con el representante Juan Carlos Lozada, pero por supuesto con el presidente Petro, que nos ha dicho una y otra vez que hay que inundar la vida De cotidiana cultura de y cultura, música, es que es imposible decidimos vivir reactivar y con la Cámara de Comercio de Bogotá. Entonces, de este 4, pues ya estamos a 6 de octubre, esta semana larguita que nos queda, va a haber teatro callejero. Ayer en el Portal de Suba, por ejemplo, hubo un circo fantástico. Los invito para que el lunes 14, quienes nos están viendo, vayan al Planetario Distrital. Se puede quedar y puede ir en las noches a teatro y puede ir a las calles a teatro. Lo que tú me pintaste son las bicicletas, trato, ¿no? que es una obra belga muy bella, sí. que se presentó aquí en la Plaza de Bolívar. Yo creo que ocupar el espacio público con imaginación es convencernos de que la calle no es el enemigo. Las calles son seguras en la medida en que podamos estar en ellas. Cuando la calle se convierte en un espacio de encuentro, insisto, se convierte en un espacio de convivencia, se convierte en un espacio de compartir con otros. Aquí nosotros hicimos el Paz Rock 1 en abril pasado y metimos grupos de punk, de metal, de hardcore, grupos duros, Animal, en fin, La Pestilencia, y además de un pogo fenomenal y enorme, Sí. aquí no hubo heridos, no hubo muertos, no hubo rabia, no hubo nada, hubo una idea de que podemos existir juntos. La cultura en el fondo es lo que transmite y Bogotá ha sido una ciudad muy cultural, entonces esa es la invitación de este Festival Internacional de las Artes Vivas, que no es lo mismo que se planteó en el pasado, pero que sí reconoce ese espíritu que vivimos los jóvenes de otra época. Incluso más, tiene muchas más cosas. Como Pues, que reúne mucho. sin competir, pero sí, pues Sí, obvio. bastantes. ¿Gané o perdí? Perdí, ganaste, es que Entonces, perdiste, ya le iba a quitar un punto. ¿Y tú no juegas? No, porque Yo no pinto. sí vas Si a caigo pintar, en pero en blanco. blanco. Sí. Ok. Si quieres, puedes pintar de una vez. Cae en blanco y yo te pongo a pintar de una vez. Ah, de una vez. De una Bueno, vez, entonces, hágale eso. Trampa. Saqué 2. Bueno, ahora vamos a ver los dotes artísticos del Bueno. ministro. Quiero que me cuentes precisamente la historia de por qué la cultura. Veníamos del periodismo, es muy diferente pasar de la crítica a tener que ejercer una responsabilidad tan grande como esta. ¿Cuál fue ese suceso que de pronto a ti te marcó, que te empezó a gustar tanto la cultura, la música, las artes y que te encaminó en todo este cuento? Ahí sí me la pusiste muy fácil. Ah, ¡jue madre! ¿Es como una ventana con perspectiva? No. Un cuadro, un libro, un periódico, un libro. Los libros a mí me hicieron... Yo más que un ministro, o más que un editor, o más que un periodista, o más que un escritor, yo me considero un lector. Porque a mí la lectura es la que me ha acompañado a lo largo de mi vida desde que soy un niño. La lectura me acompañó cuando se separaron mis papás, la lectura me acompañó cuando tenía miedo en la adolescencia, en la misma ciudad que hablábamos, que era una ciudad donde explotaban bombas, un día sí y el otro también, porque había una guerra muy dura en contra del narcotráfico en esta ciudad. Entonces era para los jóvenes de ese momento, fíjate que estalló una... Sí, una- eso es una con recreación y con- todo, o sea. con efectos especiales. Para que vea, para que vea. Era una ciudad muy dura para muchachos y jóvenes de 13 o 14 años, porque uno salía, pero en todo caso había como un miedo Claro. complejo, era una ciudad tensa. Entonces la lectura, en el fondo, más que salvarlo a uno, más que volverlo mejor ser humano, hace algo por uno que uno va entendiendo es con el tiempo. Evidentemente, si uno lee una vez al año, pues eso uno a veces dice, eso me gusta o no me gusta, pero cuando uno lo convierte en un hábito,
uno entiende que la lectura se va volviendo una conversación con uno mismo, y eso es muy hermoso. Eso quizás lo dijo Lutero hace 5 o 6 siglos, cuando dijo, aquí hay que hacer una reforma porque la palabra de Dios no solo la pueden decir, uno no tiene que poderse volver dueño de la palabra de Dios, y es la gran revolución que da origen a la imprenta. Y toca imprimir Biblias, porque sí, que cada uno tiene que leer su Biblia, pues tiene que haber Biblias. Y Gutenberg, en Alemania, pues inventa la imprenta de tipos móviles, y las Biblias se empiezan, ya no se dibujan solo en los monasterios medievales, sino que se empiezan a imprimir, y mucha gente empieza a tener el primer libro masivo de la modernidad, la Biblia. Son objetos tan poderosos que han atravesado la existencia. Hace 20 años todo el mundo dijo, el libro se acabó. Y fíjate que el libro digital no pudo reemplazar al libro impreso. El 80% del mercado editorial hoy nos están tosiendo los libros también. Está raro, ¿no? Hay efectos especiales de todas partes. Los personajes se salen de los libros. Sí. ¿Quién será ese personaje que tose en los libros? No tengo ni idea, más raro. Digamos que puede ser Gregorio Samsa, que aparece convertido, tosiendo angustiosamente porque está convertido en un insecto en el techo. Entonces son los libros ese objeto que a mí me cambió y me metió, si se quiere, en el mundo de la cultura o de las culturas. Si hubiese un libro recreando tu vida, ¿cómo se llamaría? Si hubiera un libro que describiera mi vida, es El extranjero de Albert Camus, porque cuando yo leí ese libro y supe que un escritor podía decir y declarar algo así de brutal en la primera línea, dije, la literatura puede hacer todo. La primera línea del extranjero, yo soy muy malo, digamos, para la literalidad, pero dice algo así, hoy mamá ha muerto y no voy a ir a su entierro. Cuando uno lee eso, y uno quiere descubrir por qué ese personaje está diciendo que se le murió la mamá y no la va a ir a enterrar. Ese es El extranjero, que además, para hablar de música, pues inspiró el primer disco de una banda que yo creo que a ti te gusta, ¿o no? ¿Cuál será? Se llama The Cure. Claro, y por supuesto. El primer álbum de The Cure traía una canción que se llama Killing in an Arab, ¡jue madre! que es basada en el extranjero. ¡Jue madre! Fíjate. Muy interesante ese dato. ¿Hay qué? ¿Hay qué? Bueno, continuemos. ¿Sigo pintando? Bueno, si quieres, seguimos pintando. Dale. Porque ya me di cuenta que mis dibujos son demasiado malos. No, al revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Naranja otra vez, me persigue. ¡Jue madre! Bueno, persigue algo. Mío, el Agente Naranja era una banda muy buena. Mejor llamémoslo así. Música. Sí. ¿La COP o qué? No. 1, 2, es que tú pintas números como dándome pistas de fechas. Como, pues es que tengo que ayudar un poquito porque claro, es que... 1 de febrero de 2006. No. A ver. 1206. Ay, 1200. 1200. Ajá. Músicas. Formación artística y cultural, colegios, niños. Sí. ¿Eso? Más o menos. ¿Hablamos de eso? Sí, señor. Efectivamente. Bueno, no sé el 1200 qué es, qué formación Guajira. tienes tú. Vamos a decir Guajira. Ah, bueno. Y una vez. Bueno. ¿Será que se cumplió? ¿Será que ese punto sí vale? No vale, no yo estoy creo que segura. estás mal dateada, pero no importa, yo contesto la pregunta. No. ¿1200 qué era? Niños. ¿En La Guajira? Sí. Son 300.000 niños en el país que están recibiendo formación artística y cultural. Sí, señor. Es una meta del presidente de la República. Yo creo que es encomiable que él piense que debe haber una reforma estructural en el sentido de hacer política pública. ¿Qué es lo que él quiere? Primero, que se abran plazas para maestros. Exactamente. Formadores dentro del programa educativo institucional. Es decir, que haya la clase de arte que muchos tuvimos. Soy muy autorreferencial a mi juventud, pero es la única manera quizás, ¿sabes?, de hablar con otros jóvenes, decirles yo también. Pasé por ahí pues yo también tuve 20 años, me decían en mi época, ¿verdad? Sí, eso siempre dicen, siempre. Ya me volví yo eso. Fíjate que cuando dijiste ilumíname, no digas tanto porque mira, yo dije ilumíname y lo que me salió, el Señor me mandó una aureola. Pero eso es sabiduría, mira, eso quiere decir sabiduría. O vejez, pero bueno. Las dos, y la vejez entonces, tiene con eso. ahí hay algo muy audaz porque es abrir en los colegios algo que nosotros sí tuvimos en nuestra adolescencia y lo quitaron. Y lo quitó una política muy agresiva neoliberal, que es las clases de arte. ¿Por qué la gente no tiene clases de arte y de música en el colegio hoy? A menos que estés en colegio privado. Pero en la educación pública no hay clase de arte dentro del horario, después puede haber, pero dentro del horario
Nosotros teníamos clase de Sí. música, de arte, Sí. de dibujo, de historia, que Hasta de también la costura quitaron. también, eso también puede ser parte ¿Tú también. tuviste de costura? Claro, de Ah, costura. eso sí me parece Y muy- me parecía, muy lindo. era mi clase favorita del Sí. colegio. Pero para hablar de ese tejido que es la educación artística y cultural en el país, la meta son 1.530 colegios este año, ya estamos llegando, ha habido dificultades en ciertos departamentos, Claro. la guerra es muy dura en el Cauca, está muy dura en Arauca otra vez, entonces eso impide que los maestros lleguen, pero el esfuerzo se está haciendo. Vamos a llegar a 500 de esos 1.504 con instrumentos de acuerdo a lo que quiera cada colegio. No es lo mismo llegar a un colegio en el Chocó, Claro, que total. quieren aprender chirimía o quieren tocar marimba, ritmos. a llegar en La Guajira, que son tus 1.200 niños, Sí. de El intento. tu dibujo. Dejemos el Eh, bullying para otra cosa. Yo bullying no, al revés. Yo al contrario. Antes me entendió, la verdad. Te estoy recogiendo como haría un buen Elogiando. invitado. Sí, no, al revés. No, en La Guajira, evidentemente, la idea ha sido poner un acento sobre La Guajira. Es un territorio abandonado, es un territorio que se ha ido recuperando poco a poco con la política pública de este gobierno. Ha sido difícil, también ha tenido lunares muy grandes, como lo que pasó con el agua. Eso es una carga muy dolorosa que tenemos los funcionarios de este gobierno. Así que la ambición es en estos 2 años, por lo menos, que nos quedan, dejar instalado ese programa, esa estrategia como política pública, que el arte vuelva a los colegios y alcanzar los 900.000 niños en lo que nos falta de gobierno. Es una tarea difícil, es una tarea compleja, pero el próximo año la buena noticia es que se van a sumar otras artes, no solo la música, sino ya empieza, por ejemplo, las escuelas de poesía. ¿A ti te gusta la poesía? Sí, me parece súper lindo. Los jóvenes escriben hoy mucha poesía y se conectan mucho con la poesía. ¿Has visto los TikToks? Claro, Hay yo no mucha tengo gente. TikTok. Hay mucha gente que mi sube hija me TikToks de muestra, poesía muy lindos. y a veces me mandan enlaces de TikTok y como no tengo, tienes. como un viejo me sale una vaina que tiene que bajar TikTok y me Claro. desespero, digo no puedo verlo, entonces escribo al ¿Y por chat. qué no lo has bajado? Porque me da terror tener una red social más. Yo tengo Instagram, Facebook y Twitter y X. Mira, ya me hacen que sí, los libros están hablando. O sea, ahí está la biblioteca. Sí. No crean que hay seres humanos detrás. Bastantes Son personajes libros por acá. y ustedes no están viendo, pero hay unos, ¿cómo se llama? Pajaritos Baffles por ahí. gigantes que producen sonidos y estamos... Míralo, míralo. ¿sí ven? ¡Ey! Hay talento Y hay acá. pájaros ¿eh? también. Y hay pájaros también. Estamos Eso en sí- eso sí territorio me gusta. biocultural. Me voy a adelantar al blanco. A ver, listo. Uy, mi madre, Me esa salté me un gusta, poco me porque gusta. si no Bueno, sí. vas a perder. Esta me parece muy chévere porque la cultura abarca muchas cosas y precisamente el cambio de nombre viene precisamente de ese concepto, ¿no? No hay solamente una cultura y se refiere a la música y el teatro, sino hay un montón de cosas. Precisamente para esas personas interesadas en la cultura que no conocen o que no saben, ese mensaje para esa juventud, para hablarles precisamente, acercarlos hacia la cultura, al circo, a los títeres, al teatro, todo lo que hemos venido hablando. Voy a hacer algo osadísimo y no sé A si ver. me vas a entender. Una pero papa, Casi. una... No, imagínese, esta es una... ¿Qué es eso? Ay, ya, Pango. Casi, por ahí. El grito, es el grito. Sí, Es el grito. sí, El grito. que es Sí, de casi, Munch. casi. El grito es una imagen del miedo, esto es pésimo. El país creó una especie de culturas letradas, ciudades letradas las llamaba Ángel Rama, en donde todo era muy atildado, muy importante, los que sabían de cultura en general eran hombres además muy importantes, y los demás eran un poquito unos pobres diablos. Y ese sentido un poco sacralizado de la cultura en Colombia ha sido muy poderoso. Hubo muchos gramáticos presidentes, El poder y la gramática es un libro muy bueno de Malcolm X, y yo creo que eso hay que desacralizarlo. Yo entiendo el miedo que le da a alguien entrar a un espacio en donde de pronto no sabe qué hacer, como en una librería, por ejemplo. Yo aquí qué pregunto, por dónde me muevo, si no se me van a mirar feo. Sí. Las tiendas de discos lamentablemente se acabaron, pero las tiendas de discos eran maravillosas porque uno no tenía que preguntarle a nadie, había audífonos y uno se conectaba y estaba qué ahí feliz, espectáculo. podía escoger los discos. Yo lo que creo que a la cultura hay que quitarle ese velo, hay que conversar de otra manera con las culturas. Las culturas populares son América Latina. Es decir, yo creo que América Latina es mucho más cultura bastarda y popular Sí. que alta cultura como a veces nos hemos querido. Que incluso no sé a qué se refiere en esa alta cultura. Yo creo que igual todo es cultura.
Claro, sea, porque en algún momento institucionalmente se crearon las academias de la lengua, se crearon como ciertas instituciones. Ajá. Bueno, mira esto que no están viendo todos, estos enormes bafles y enormes libros y que la gente no puede ver. Sí. Y esto pues de todas maneras es un mundo en todo caso cargado simbólicamente de cosas. De muchas cosas. Cuando yo llegué aquí le dije al curador, le dije, mire, esto es un despacho republicano de 1900 con muchos ornamentos. Demasiado. Yo quiero que usted traiga el país acá. ¿Cómo haríamos? Entonces a él se le ocurrió traer a un fotógrafo que es él, se llama Efraín García, de comienzos de los años 60, y estas fotos que ahora de pronto alguien toma, son fotos de la reforma agraria del 67 que hizo Lleras. Ahí están los rostros de la gente que participó en la reforma agraria y fíjate que esos ornamentos que parecen tan pesados se pueden volver ventanas. Yo amo la idea de hablar de muchas maneras, me encanta poder hablar con un joven, poder hablar con una persona mayor, entender sus propios prejuicios. Yo creo que la cultura tiene que se invitar a eso, quitarnos tantas ataduras, Sí, aparecer. de acuerdo. Mira, yo crecí en una época en donde hablar inglés con acento era horrible, lo miraban uno horrible si uno hablaba inglés con acento, y dices, pobre, de dónde habrá crecido, y todo era un Todavía, clasismo todavía. horrible. Y yo digo, esta vaina no la tenemos que quitar, Sí. porque es que la otra gente del mundo no es así, Sí. la gente habla como puede, aquí viene un gringo y medio balbucea Como y se va por la entienda. calle y no le importa. Sí, a mí y me todos- entendieron y- mis dibujos, Y acá todos se nos entiende morimos todo. porque entienda, pero el colombiano está lleno de miedo, porque Sí. no, es que nosotros tenemos y que... comparaciones. Una cosa que yo odio de verdad es como que la gente que escucha mucho rock, The Beatles, The Rolling Stone, es como que el vallenato no. O se clasifican tanto y yo digo, Dios mío, qué rico poder disfrutar del arte y de la cultura en general. Y de lo que te dé la gana. Sí, Si te gusta el vallenato, está exacto. bien. Y eso no tiene, digamos, yo no creo que haya que satanizar más este Exacto. mundo. Entonces, cada época tiene unas formas de expresión. Seguir jugando a que unas son mejores que otras, pues es poner a competir lo que no debe competir. Hablando de música, precisamente este 26 de octubre se viene un evento súper importante, muy bello en Cali. Adelantemos el verde. Sí, al verde de una vez. Digamos Y no a todos. pintaste, entonces no Y pasa nada. pinté, ya que. Pero es que acá en la conversación como que la cosa se dio, yo no sé. Diga, esto es otro juego. Es otro juego, ya, pasemos al El resto juego del sofá rojo, ya. Sí. Este 26 de octubre viene algo muy chévere, van a estar los Aterciopelados, Herencia Timbiquí, que yo estoy aquí, que por ejemplo, espero que el ministro me lleve para allá a gozarme de la rumba. Y es precisamente todo este encuentro cultural del COP16 en donde se reúnen un montón de cosas, se hablan cosas muy, muy importantes respecto al medio ambiente. Hablemos un poquitico de esta iniciativa, las personas cómo van a entrar, cómo va todo este cuento. Bueno, mira, la COP es un evento, yo creo que es el evento más importante que ha organizado Colombia de carácter internacional. Es la conferencia de las partes, es la conferencia de la biodiversidad, entonces tiene un espacio muy político. El presidente ha sido crítico también de estos espacios porque se discute mucho, pero no se cumplen esos compromisos. Sin embargo, el tema de biodiversidad tiene una importancia radical en el mundo. Es la biodiversidad, es decir, esa gran biodiversidad, la cual nosotros somos el segundo país más biodiverso del mundo, es decir, somos una potencia, aunque les digan que no somos ninguna potencia, que cuál potencia, que potencias son otros. No, sí es cierto, somos el segundo país más biodiverso del mundo. Eso no es una frase, eso es verdad. Un ¿Qué hecho. quiere decir eso? Eso es lo que tenemos que pensar, imaginar, recrear. Entonces la COP sucede como una discusión política sobre ciertos temas, inteligencia artificial, el tema genético, qué va a pasar con el análisis de todas las plantas, qué va a pasar con el tema de la deuda externa cambiándola por bonos de carbono, qué va a pasar con el tema del petróleo y el carbón y la descarbonización del mundo, y se llegarán a unos acuerdos. Sin embargo, yo creo que a esos acuerdos que suceden en un lugar cerrado que se llama la zona azul, hay que rodearlos de belleza, de alegría y de imaginación. La programación cultural la está haciendo el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes con una conciencia. ¿Cuál es esa conciencia? Que yo sí creo que la gente, cuando pierde el miedo de lo que hablábamos antes, y de alguna manera entra a sensibilizarse desde otros lugares con lo que nos está pasando. ¿Qué es lo que nos está pasando? Que se está acabando el agua, por ejemplo. Entonces, yo creo que tiene que haber un cambio cultural, va a haber una programación cultural en 10 días en la zona verde, que es todo el Boulevard del Río, en Cali, el río Cali, tiene un bulevar, ahí va a haber
de Minculturas 9 tarimas. Todas las noches vamos a tener en la gran tarima, en la Plaza Caicedo, un concierto. Será un concierto de un grupo o dos, con DJ, después en un domo que vamos a tener. DJs de todos los órdenes, de trap, de techno, de house, Me encanta. De todas las corrientes. Vamos a tener 4 exposiciones en la Biblioteca Departamental del Valle. Una es El árbol que devoró el mundo, que es una exposición hermosísima sobre la vorágine. Este fue el año que nosotros le dedicamos a la vorágine. Todo eso va a tener unos circuitos, se va a publicar la programación para si quieres ir, puedas consultar. Y me voy a ir 2 días a Cali, voy a ir a ver estos conciertos y a lo mejor vas a decir, voy a hacer que coincida con el sábado 26 de octubre, porque el Pascual Guerrero se va a abrir desde la 1 de la tarde, gratuitamente para la gente. Hay que reclamar una boleta, eso es muy importante. Las boletas las vamos a entregar en el stand del Ministerio de Culturas en la zona verde y en los alrededores del estadio, y cuando se nos acaben las 25.000 boletas, lamentablemente la gente no podrá entrar. Y ese concierto pues va a ser muy chévere, realmente va a tener artistas desde las 3 de la tarde hasta la 1 de la mañana, con algunos grupos que a ti te gustan mucho, Demasiado. como Ana Tijoux, como Aterciopelados, como Herencia de Timbiquí, como Nidia Góngora, como Plug Compla y como el gran Rubén Blades. Vamos con la última pregunta. Llegó, no tiramos el dado porque bueno, llegamos a la flecha. Bueno, está bien. Esta va a ser el único dibujo que el ministro me va a entender en menos de 5 segundos. Espero. 2025. Diablos, ¿qué vamos a hacer en 2025? Es larguísimo. No, mentiras. Digo, es larguísimo un año. No, vamos a hacer muchas cosas. Yo creo que en este momento llegó el momento de empezar a cerrar. Nos quedan 20 meses, pero uno tiene que proponerse qué es lo que va a dejar. Y yo creo que eso es lo que nos estamos proponiendo. Sobre todo porque son procesos muy largos. Son procesos largos, pero digamos que yo creo que para eso me ha servido ser editor y hacer, digamos, catálogos. Quizás para ser un poco ordenado, uno no logra ser ordenado todo lo que quiere y pues todo a veces se desordena. Pero lo que sí es cierto es que este ministerio quiere hacer varias cosas en 2025. Primero, conseguir la reforma a la Ley General de Cultura, que ya vamos a meter al Congreso de aquí a unos 15 días. Lo segundo, cerrar el Plan Nacional de Cultura 2024-2038, que será básicamente una hoja de ruta para que el sector pues ya asuma una política cultural. Y lo tercero, que es muy importante, en enero empieza el fortalecimiento institucional de este ministerio. Este ministerio funciona con poquiticos funcionarios, sin estructuras, y yo quiero dejarle a quien venga a esta casa ordenada para que haya una gestión de esas dos cosas que he mencionado lo suficientemente importantes. Iniciamos la obra del San Juan de Dios ya con el Instituto Materno Infantil. El próximo año vamos a hacer 11 obras más. En el primer semestre de 2026 esperamos entregar esas obras. Tenemos el próximo año la conmemoración de los 500 años de Santa Marta. Para eso estamos coordinando el comité de conmemoración. Hemos tenido debates sobre el tema. No queremos hacer una celebración de la llegada de los españoles o de los conquistadores españoles de ese momento. Queremos abrir otra conversación como la que empezó, borraste el poporo, pero es la misma conversación al final, es decir, hey, hablemos, porque pues no fue un encuentro amigable, hubo una violencia. No son los mismos, bueno, no son los mismos, pero tenemos que hablar de esto, ¿cierto? Entonces tenemos que incluir a los indígenas de la sierra, tenemos que incluir a los afros, tenemos que conversar. El próximo año son los 200 años de las relaciones colombo-británicas, ahí vamos a hacer cosas muy chéveres también a lo largo de todo el año. Vamos a lo del San Juan de Dios, vamos a seguir con nuestro tema del Galeón San José, que tiene que ver con lo mismo, es una misión de exploración. No sigan diciendo que lo vamos a sacar a la fuerza, de eso no se trata de pensar qué podemos hacer con ese pecio arqueológico, no es un tesoro. Vamos a abrir este diciembre 2 casas en Cartagena, la Casa Bolívar y la primera Casa Cultura de Paz, que es la Casa Bolívar en Cartagena y en Medellín, la Casa Betsabe Espinal. Son casas de cultura de paz que toman organizaciones culturales. Vamos a iniciar las obras de la Estación de la Sabana en Bogotá, que se convertirá en un gran centro cultural. Exactamente, y ahí vamos a construir el monumento a las Madres de Soacha, de los 6.402 falsos positivos con las que estamos trabajando. Seguimos en nuestra intensa actividad
a través de la presencia en ferias nacionales e internacionales del libro a través de la Biblioteca Nacional. La Dirección de Cine seguirá promoviendo sus programas, los demás vamos a hacer un gran programa de emisoras comunitarias por la paz. Entonces este ministerio está muy activo en muchos legados que tiene que dejar. En eso nos tenemos que enfocar, no podemos hacerlo todo, queremos dejar 10 o 15 cosas, no yo, el ministerio, claro, para decirle a la gente, mire, nosotros hicimos esto y al siga, que venga, continúe. aquí le entregamos y hágale. Tenemos la revista Gaceta, que es una revista maravillosa que los invitamos a consultar, se consigue de manera digital, gratuita, para que la descarguen, ahí no da pena leer. Ahí se puede leer esas revistas que están maravillosas, sale cada 2 meses. Mira, ahí me están soplando. Y claro, es el año Guillermo Cano. El año Guillermo Cano es el próximo año, yo sabía que se me escapaba algo. Es el año 2025, es el centenario de Guillermo Cano. Guillermo Cano, para los jóvenes, sin pena, no hay que saber quién es Guillermo Cano, pero eso es importante hacer memoria. Guillermo Cano fue un director de un periódico que se llama El Espectador. Lo dirigió en 1953 a 1987 y lo asesinaron en la avenida 68 con calle 22 frente al periódico. Durante 40 años fue el periodista más aguerrido, valiente, que defendió, incluso denunció precisamente a principios de los 70 cómo eso empezaba a cocinarse, esa idea de los dineros que estaban emergiendo del tráfico de cocaína en la política. Y Guillermo Cano representa la posibilidad hoy de hablar algo que agradezco de verdad a Pulso y a ustedes por el tiempo, de que recuperemos estos espacios como el que tú propones, de que recuperemos la conversación, la información, de que el periodismo tenga tiempo, de que el periodismo sea lo que, ahí sí lo que fue, y porque ahí sí me refiero al pasado, porque no podemos seguir construyendo verdades individuales. La verdad es un consenso social en torno a una conversación. Y yo creo que los medios de comunicación, algunos todavía, ayudan a eso, a organizar, a editar, a construir un relato de eso que somos. Por eso, a mediados del siglo XIX, alguien dijo que el periodismo era el borrador de la historia. El primer borrador de la historia es el buen periodismo, y el homenaje del próximo año será un homenaje al buen periodismo, a la idea de ennoblecer nuestro oficio. Yo me siento también periodista, por supuesto, y a ti te agradezco por la conversación, por el juego, por el reloj, por el dado, por los efectos especiales. Perfecto, me encanta. Ministro, ¿uno cómo duerme con tantas ideas en la cabeza? Duermo con Tatiana, imagínate, que es mi esposa, que la quiero hacer. Ella ayuda. Pues claro, esa es mi vida, esa es mi salvación cada noche. Si yo no tuviera que llegar a los brazos de Tatiana, no, estas ideas ¿a dónde se irían? Ella le cuenta absolutamente todo lo que pasa. Un día se las presento, es maravilloso. Bueno, sí, esperamos a Esta tiene más ideas porque escribe, ella se la pasa escribiendo guiones. Hay muchos proyectos que vienen que me emocionan demasiado y que espero que a todos los colombianos y a nuestros oyentes y quienes están ahí, nuestros amigos de Pulso también, porque le estamos apostando un montón. Me uno también porque siento que todos hacemos parte de la cultura y todos crecimos ahí. Pero algo más importante, yo quiero que Pulso esté ahí pendiente de todas las cosas y los proyectos que se hagan acá en el ministerio. ¿Estamos invitados a conocer todo eso? Hagamos un Pulso, hagámosle, juntos. Ministro, muchas gracias por su tiempo. Ustedes, un encantada, y pues ustedes nos vemos en una próxima ocasión. Chao, amigas y amigos.